Buenas tardes. Voy a presentaros un comentario sobre la opción A de esta segunda semana para que lo escuchéis y vayáis reflexionando sobre aquello que me habéis mandado, que no me ha dado tiempo a revisar todos, pero que sí hay algunas cosas que hay que mejorar y muy mucho. ¿De acuerdo? Bien, lo primero que voy a hacer va a ser leer el texto y luego después pues voy a dar una serie de cuestiones o voy a aportar una serie de, de aspectos que debéis tener en cuenta para el comentario de la opción A. ¿De acuerdo? Bien. Dice así la opción A. En cierta ocasión, encontrándome en el pórtico de la Facultad de Letras en la Sorbona, quise subir a la biblioteca. Necesitaba ver determinado libro. No era más que un minuto. Conocía la página que tenía que ver. Sabía hasta las líneas del pasaje en cuestión, pero no estaba seguro de algunas palabras que yo había de citar. En la biblioteca de la Facultad de Letras se entra solo con previa autorización. Pero si yo hacía valer mi calidad de académico español, y se añadía que se trataba solo de un minuto, nada más que de un minuto, ¿qué inconveniente habría en dejarme consultar un libro? Subí con cierto temor. Abrí la puerta y avancé. El silencio era profundo. Sobre los pupitres se inclinaban algunos lectores, no muchos. En el fondo, sobre un estrado y detrás de un mostrador circular, se hallaba una señorita. Hice como pude mi presentación. Encontré desde el primer instante una rotunda negativa. Saqué mi tarjeta, la entregué y añadí que yo era miembro de la Academia Española. Presumía yo, en mi ufanía, que estando alguno de mis libros de texto para aprender el castellano en los establecimientos pedagógicos de Francia, sería conocido. No era absurda la conjetura, tratándose de la biblioteca de la Facultad de Letras. La fría indiferencia del comienzo llevaba camino, en vez de edulcorarse, de convertirse en desabrimiento. Alegué, casi en súplica flébil, que solo un momento, nada más que un momento necesitaba yo para compulsar el libro ansiado. Y la señorita del mostrador, cumpliendo con su deber estricto, precisa reconocerlo, no se ablandó a mis ruegos. Con la cabeza baja, descendí a mi banco del zaguán, un banco que en efectividad ya era mío, puesto que tantas y tantas veces me había sentado en él y me había entregado a mis cavilaciones. José Martínez Ruiz Azorín, París, 1945. Bien, este último aspecto es fundamental a la hora de comprender y de entender el texto al que nos vamos a enfrentar, y es que se trata de un texto escrito por un autor de la llamada generación del 98, que ya estudiamos en el primer trimestre. ¿De acuerdo? Bien, pues en este texto destaca fundamentalmente su modalidad textual o su tipo de texto. Nos encontramos ante un texto narrativo y además literario. No es muy frecuente encontrar en este tipo de textos en los comentarios, pero aquí sí que nos hemos podido ver uno de ellos. Además de calificarlo como una narración, también podemos apreciar pasajes descriptivos. Este hecho es muy común en todos los textos literarios, el que se conjuguen varias tipologías textuales. Al tratarse de una narración, debemos tener muy en cuenta el punto de vista del emisor. En este caso, ese punto de vista aparece reforzado por la utilización de los verbos en primera persona. Es decir, nos encontramos ante un narrador en primera persona. Unos verbos que además están preferentemente en tiempo pasado, ya que se tratan de una narración. El registro utilizado por Azorín no es excesivamente culto, pero sí se aleja de un lenguaje coloquial. Se aprecia en la utilización de palabras como ufanía o desabrimiento. En cuanto al vocabulario, se observa gran precisión en los sustantivos y la pertenencia a campos semánticos muy cerrados. El texto está bien cohesionado y es muy adecuado tanto en forma como en contenido. Por último, me parece muy relevante destacar la aparición, o mejor dicho, la utilización de la función expresiva del lenguaje. Una función que también podríamos definirla en este caso como poética, unida a la inherente función del lenguaje que es siempre la función representativa. Azorín no solo pretende mandarnos una información de aquello que le sucedió, sino que además nos lo cuenta de una manera especial y literaria. Se trata, pues, de un texto narrativo y literario. ¿De acuerdo?
Bien, ese sería a grandes rasgos el comentario y todas las preguntas que engloban dentro del epígrafe número 1. ¿De acuerdo? En el resumen, pues podríamos decir que se cuenta la decepción que sufrió Zorín en la biblioteca de la Facultad de Letras de París, cuando fue a consultar un libro y la bibliotecaria no le dejó porque no tenía la autorización necesaria. ¿De acuerdo? Bien, eso, como digo, sería la parte correspondiente al resumen. El texto argumentativo, cada uno lo habréis hecho como hayáis podido y le echaré un vistazo. Y vamos a ver cómo es el análisis sintáctico. Bien, aquí tenemos, saqué mi tarjeta, la entregué y añadí que yo era miembro de la Academia Española. Tenemos por un lado un verbo, saqué, en primera persona, otro, entregué, otro, añadí, y por último, era, que es otro verbo. Tenemos 4 verbos y tenemos 3 oraciones, puesto que vemos que la primera, saqué mi tarjeta, se trata de una oración yuxtapuesta, la saqué, la entregué, un verbo transitivo con un complemento directo la, y por último la oración en la que nos encontramos una oración subordinada. Añadí que yo era miembro de la Academia Española. Añadí sería el verbo principal y el que yo era miembro de la Academia Española nos encontramos ante una oración subordinada sustantiva en función de complemento directo. El complemento que aparece dentro de la oración subordinada sustantiva se trata de un atributo, ya que nos encontramos con un verbo copulativo ser, estar o parecer. ¿De acuerdo? Bien, y por último quiero que veamos el apartado 4b en la categoría gramatical de las palabras de ablandar. Ablandar es un verbo parasintético que proviene del adjetivo blando y que está compuesto por un morfema prefijo a, un lexema bland y un morfema sufijo ar con la vocal temática a de la primera conjugación, ni más ni menos. Eso es lo que hay que contestar en la pregunta 4b. La pregunta de la literatura y la reseña, pues espero que la hayáis ido haciendo y de momento esto es todo por hoy e intentaré ir subiendo nuevos comentarios. Espero que todo vaya muy bien y un saludo muy fuerte a todos y muchísimo ánimo. Hasta luego.